bueno, hemos cambiado el logo en esta parte superior de la esquina y vamos a pasar a hablar de otro tipo de enfermedades distintas. Estas son las enfermedades a las que nos referimos generalmente como cardiomiopatías. Y bueno, debemos uno de los conceptos fundamentales relacionados con las cardiomiopatías a este médico francés, a Jean-Nicolas Corvisart, que fue médico personal de Napoleón y además inspiró a algunos personajes de las novelas de Balzac. Corvisart era un personaje realmente singular desde muchos puntos de vista y fue una de las primeras personas que se dio cuenta de que un corazón anormalmente grande es un corazón enfermo. Ese es uno de los dogmas que derivan de los trabajos de Corvisart. Esto que hay aquí son dos corazones exactamente a la misma escala de dos ratones, uno de ellos normales y uno de ellos con cardiomiopatía. ¿No? Se puede observar que este corazón es realmente muy grande, no es que se haya hecho más grande a propósito en la pantalla. La escala es exactamente la misma, pero este es un corazón enfermo. Corvisart estaba en lo cierto en cuanto al tamaño del corazón, pero él se refería sobre todo, muy probablemente, a este tipo de cardiomiopatía, que es la cardiomiopatía más frecuente, que es la cardiomiopatía dilatada. Lo que pasa en este caso es que las paredes de los ventrículos se vuelven muy delgaditas, pero el ventrículo se hincha, se hace muy grande, con lo cual el corazón en general es más grande y tiene un aspecto más redondeado. Este tipo de cardiomiopatía tiene muchos orígenes distintos, a veces el origen no se desconoce, en la mayor parte de los casos, y entonces los doctores se refieren a ellos como cardiomiopatías dilatadas idiopáticas, sin un origen conocido. En algunos otros casos sí se conoce el origen y pueden ser secundarias a otros problemas como hipertensión. Pero este caso de aquí es también el caso de un corazón que tiene algo más grande. No todo el corazón es más grande, lo que es más grande en el corazón son las paredes de los ventrículos. Y eso pasa porque las células que forman las paredes, las células musculares del corazón, crecen en tamaño. Las células musculares de nuestro corazón tienen unas propiedades singulares, y es que no aumentan en número a lo largo de nuestra vida, en todo caso disminuyen. Son células que, como las neuronas de nuestro sistema nervioso, no son capaces de dividirse durante nuestra vida adulta, es un tejido posmitótico. Eso significa que si aumenta el tamaño de esta pared, solamente lo puede hacer a expensas del propio crecimiento de la célula se hace una célula mucho más grande. Pero lo que no sabía Corvisart es que nuestro corazón posee la capacidad intrínseca de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo en condiciones que no podemos considerar estrictamente anormales, por ejemplo, durante el embarazo o durante la práctica de diferentes deportes. Lo que sí que es cierto es que en ocasiones la deformación del músculo cardíaco hace que el corazón no sea capaz de responder a esas señales. En esta gráfica sencilla tenemos dos curvas diferentes, una en rojo que muestra básicamente cómo cuando se dilata más el ventrículo y recibe más sangre, el ventrículo es capaz de contraerse con más fuerza y expulsar más, de forma tal que si aumentamos esa precarga, esa cantidad de sangre en el ventrículo, vamos a tener mayor gasto cardíaco, vamos subiendo hacia arriba en esta línea. Pero observen que en esta otra línea de aquí, así de un color un poco rosilla pálido, lo que se observa es que no existe una correlación directa o el incremento no es el esperado. Esto es lo que pasa en los casos de insuficiencia cardíaca. Y muchas veces eso se debe básicamente a que en el interior del cardiomiocito, que es esta célula que yo presento aquí, la célula muscular del corazón, que es una célula bastante grande, aparecen toda una serie de estriaciones. Esto de aquí no son píxeles, esto de aquí son las estrías características que aparecen en los cardiomiocitos por la organización de las fibras encargadas de contraerse y que se organizan en estas estructuras que se llaman sarcómeros y que parecen escaleras. Por eso estas células son células estriadas, que tienen una serie de rayas que se distinguen perfectamente. Cuando el corazón necesita adaptarse, hace que sus cardiomiocitos produzcan más proteínas y aumentan los sarcómeros en el interior de la célula. Pero esto puede tener un límite y a veces lo que pasa es que los cardiomiocitos no crecen en la forma deseada. De hecho, una de las peores formas de crecimiento del cardiomiocito es esta que vemos aquí. El cardiomiocito se elonga y entonces pierde capacidad para contraerse. En cierto modo podemos establecer una comparación inmediata con esto que hay aquí, que creo que no se ve muy bien, pero son estas cintas que se usan cuando se preparan las ropas y se ajustan y tal, y que todos sabemos que pueden llegar a pasarse. Llega un momento en el que el elástico no demanda fuerza y no tiene ningún tipo de capacidad para apretar la ropa. Bueno, pues eso básicamente es lo que pasa en el caso de estos cardiomiocitos que están completamente deformados. ¿Cuáles son los objetivos en el caso de los investigadores que se dedican a estudiar las cardiomiopatías? Y hay muchos más tipos de cardiomiopatías que yo no he citado aquí, aunque su incidencia suele ser menor. Bueno, pues es de nuevo necesario establecer un diagnóstico preciso de la cardiomiopatía. Necesitamos saber qué tipo de cardiomiopatía tiene el paciente y necesitamos intentar hacerlo, localizar esas enfermedades lo antes posible. Necesitamos tener un diagnóstico temprano. Y por supuesto cada vez es más importante identificar el origen de las llamadas cardiomiopatías idiopáticas.
cardiomiopáticas, qué es lo que causa ese tipo de cardiomiopatía y cuál es el tipo de hábito que tenemos que evitar para prevenir y conseguir no tener ese tipo de enfermedad.